Buenas tardes con todos. Son las 4:18 de la tarde del 26 de septiembre del 2025. Vamos a continuar con la audiencia. Por favor, para que me indiquen, para que se acrediten por intermedio del chat, ¿ya? Para optimizar los tiempos, por favor, ¿ya? Gracias. Bien, el día de ayer estaba pendiente dos temas que tenían que absolverme, por favor, ¿ya? Sino que hicimos el corte por dos temas, ¿ya? Muy puntuales que había señalado. Concretamente, el primer tema tenía que ver por el tema de la buena fe, ¿no? Que había invocado la Fiscalía, ¿no? Y si bien se había remitido estos documentos de Brasil, ¿no? Pero por buena fe lo introdujo al presente proceso, ¿no? Y lo segundo era el tema de cómo, si se debe tener en cuenta para resolver lo que se viene decidiendo por ahora en el incidente de tutela de derechos en este tema. ¿Ya? Bien, fiscal, y voy a dar pase a todas las partes, ¿ya? Y concretamente aquí están interviniendo la doctora Maraví, el doctor Paredes, el doctor García, ¿sí? Concretamente. Adelante. Doctora Maraví, buenas tardes. Buenas tardes, señor juez, y a todos los sujetos procesales. Gracias. Conforme a la sesión del día de ayer y a la pregunta que usted ha planteado respecto a la buena fe procesal y cómo puede o cómo quedaría la resolución de primera instancia resuelta sobre el pedido de tutela de derechos, al respecto le manifiesto lo siguiente. La buena fe procesal, conforme lo he señalado, parte de que la autoridad peruana, al recibir esta información por parte de la autoridad competente de la República Federativa de Brasil, lo hizo sin vulnerar ningún tipo de derecho fundamental. Por lo tanto, esa información es legítima y actuó de forma correcta, con probidad, propiamente dicho. Ahora bien, señor magistrado, en el sentido de cómo queda la resolución de primera instancia, al respecto es totalmente vinculante, señor magistrado, para que usted pueda resolver. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las partes ya han promovido la tutela de derechos, el cual fue llevado hasta casación, la Corte Suprema ya dijo cuáles serían los parámetros del cual tenía que resolver otro órgano jurisdiccional, el cual ya lo hizo, señor magistrado, ya lo hizo en este caso, el octavo juzgado de investigación preparatoria recaído en el incidente que he mencionado, el 64, a través de la resolución judicial número 16 del 9 de junio del año 2025, donde ya se pronunció dentro de los temas que tenía que pronunciarse, señor magistrado, es justamente si tenía que ser, si supuestamente eran ilícitas o no. Por lo tanto, señor magistrado, ya hay un órgano jurisdiccional dentro del Estado peruano sobre esta incidencia que ha señalado infundada la tutela de derecho. Por lo tanto, las pruebas que han sido incorporadas dentro de la esfera del Estado peruano son lícitas y legítimas de la forma como se ingresaron, señor magistrado. Ahora bien, las partes, como lo he mencionado, han promovido su tutela de derechos ya en un incidente aparte. Ya ese juez tomó competencia sobre la materia que ellos han solicitado. En ese sentido, señor magistrado, me reafirmo en mis argumentos esgrimidos a lo largo de estas sesiones respecto al extremo de la incorporación de estas pruebas, señor magistrado. De otro lado, también mencionar la competencia propiamente que tiene usted como órgano jurisdiccional y juez de la investigación preparatoria, ¿no? En ese sentido, señor, solicito que las mismas sean admitidas por los fundamentos que he mencionado. Gracias. Muchas gracias, doctora Maraví. Doctor Paredes, adelante. Señor magistrado, sobre el primer tema, una supuesta buena fe procesal que alega la señora fiscal. No existe tal buena fe procesal, no existe ninguna buena fe en la obtención de esta prueba, porque lo primero hay que tener en claro que no sé, el hecho que le hayan enviado o remitido o trasladado documentos declarados ilícitos, prueba declarada ilícita en la Operación Castillo de Arena de vía Operación Internacional a Perú, no es un modo de obtención de la prueba. La obtención de la prueba se refiere al momento inicial de cómo
la autoridad obtiene la prueba en el campo, cómo se produce cómo se recoge inicialmente y cómo se incorpora al proceso. La obtención de la prueba no ocurre en el traslado o la remisión de Perú, Brasil, vía cooperación internacional. Y entonces, esta incorporación, esta obtención se realizó en Brasil y en Brasil se declaró que la obtención había sido vulnerando derechos fundamentales. Eso es claro y por lo tanto la conclusión que tiene la señora fiscal es errónea cuando dice se obtuvo competentemente confundiendo obtención con traslado o remisión y por lo tanto se ha legitimado. La esencia, por eso ayer dije también que era un concepto, la ilicitud de la prueba era un concepto ontológico, el ser, la calidad de la prueba. Y la calidad de la prueba ilícita declarada en Brasil y aceptada por la Fiscalía, incluso en los documentos que ha remitido, que voy a hacer mención hoy día, esa calidad de ilicitud no se transforma porque ha sido remitida por medios correctos, por un traslado formal de cooperación internacional. No se legitima, no cambia su esencia. El traslado correcto o incorrecto no traslada su esencia. Pero no existe buena fe porque ustedes pueden ver en el oficio que hemos presentado nosotros y ayer lo hemos leído y hoy día la señora fiscal ha corroborado en los documentos que alcanza, ha corroborado lo que expuse ayer y lo que leímos ayer. En el oficio 3 fechado en Sao Paulo, 21 de agosto de 2015, el oficio 13.936-2015, que suscribe la señora fiscal Karen Kan, le dice claramente desde el primer momento a la Fiscalía peruana que las pruebas castigo, está remitiendo las pruebas castigo de Arena, pero está remitiendo pruebas ilícitas porque ha sido enviado ha sido declarado la nulidad de la interceptación telefónica y los procedimientos derivados de ella por la Corte Superior en el habeas corpus 159.159. Esto está a fojas 18 del escrito remitido hoy día por la Fiscalía. Y en ese mismo párrafo le dice, esta decisión se volvió definitiva porque el Tribunal Supremo se negó a dar curso al recurso extraordinario impuesto. Pero además, también está corroborado, señor, porque en el informe final que hace, está a páginas, en página 29 del escrito remitido hoy día, oficio 243-2023, de la fecha 27 de diciembre del 2023, suscrito por la doctora Diana Cachihuamán, hace un recuento de todo el desarrollo, el íter de esta cooperación internacional de prohibilícita siempre, porque ahí se menciona, mediante el oficio 4165-2017 se solicita la devolución, porque se indica que no se pusieron a disposición con autorización judicial y había prohibición judicial de compartir dichas pruebas. Pues su producción, o sea, la obtención de estas se declararon nulas, según la ley brasilera, solicitando se devuelvan las pruebas compartidas provenientes de Castillo Arena. También hace recuento que el señor fiscal Hamilton Castro, a pesar que le dice Karen Kan, como en el oficio anteriormente leído, que le dice, ha sido declarada nula y se tornó definitiva, se volvió definitiva, perdón, por decisión de la Corte Suprema, el señor fiscal pregunta, ¿es definitiva? Cuando todo el mundo sabe que esa es una pregunta retórica, porque todos sabemos que cuando la Suprema deniega los recursos de casación o de queja, es definitiva la decisión. Entonces preguntarle es retórica, solamente para demorar. Y
pero además, la señora, en este mismo informe, reconoce la Fiscalía que en la página 30, que mediante oficio 7311-2022 se le indica lo siguiente. Brasil le indica lo siguiente, que ya hubo una decisión final con relación a la solicitud realizada por la excelentísima Fiscalía Brasilera. Y por último, a raíz de la solicitud formulada por el Ministerio Público Federal de Brasil, este juzgado decidió suspender la decisión que resolvió destruir la prueba de arena. En consecuencia, las pruebas se conservarán hasta que se dicte una nueva orden judicial. O sea, sabía que hay una decisión de destruir las pruebas, no solamente jurídicamente, porque las pruebas se destruyó jurídicamente con la declaratoria de ilicitud del 2015. En el 2023 se dicta una decisión en la cual se destruye también físicamente. Entonces, no existe ninguna buena fe, porque siempre desde el primer día, incluso en el caso se inicia con una publicación, dicen, de fuente pública independiente de la página convoca.pe, y ahí claramente el titular dice lo que la justicia de Brasil olvidó al archivar Castillo de Arena. Y en el desarrollo de la noticia publicada en Convoca y reproducida en la República, dice claramente que se declaró prueba ilícita. Es más, cita la declaración del doctor Salas, ex procurador peruano, en esta nota, que les advierte públicamente que las pruebas ilícitas no se pueden utilizar. Entonces, ¿qué buena fe procesal han tenido si han seguido usando han obtenido prueba ilícita, han solicitado prueba que sabían que era ilícita, han usado prueba que sabían que era ilícita, y finalmente se han negado en devolver incumpliendo los compromisos judiciales? Todo este ítem relatado, señor, destruye la posibilidad de que exista alguna buena fe. Y subrayar finalmente, señor, nada más que no se puede confundir obtención de prueba con traslado o remisión de prueba de una jurisdicción a otra. Gracias. Y respecto a la tutela, dice que es vinculante. Señores, las únicas resoluciones vinculantes son las jurisprudencia vinculante y los acuerdos plenarios. Nada más. Lo demás no es vinculante. Hay la resolución del TC en ese sentido. Lo demás no es vinculante. Menos una resolución de primera instancia, en la cual se encuentra en apelación. Entonces, señor, los parámetros establecidos por el Tribunal, por la Corte Suprema, es lo que estamos haciendo, pretendemos hacer ahora en el espacio de admisibilidad. Porque ahorita usted, señor, está encargándose de verificar si se admite o no se admite en base al sustento de prueba ilícita. Para eso, señor, es independiente a la tutela. Usted está como juez de control, como juez de saneamiento, como dice el acuerdo plenario número 3/2023, usted debe ser vigilante y usted es el garante de que no ingresen pruebas prohibidas. Independientemente que una tutela haya demorado más de lo debido para perjuicio de las partes, porque si no ya no estaríamos en esta discusión. A ver, señor, yo planteo el siguiente escenario. Si es que usted declara inadmisible esta propuesta de pruebas, la tutela podría quedar sin objeto, podría no tener objeto de reservar y concluye el procedimiento. Por el contrario, si la tutela en algún punto se declara fundada, independientemente de la decisión, también se puede excluir las pruebas. O sea, son caminos para obtener lo mismo. Lo que pasa que se ha demorado mucho la tutela, incluso la resolución de primera instancia es de abril y estamos ya a octubre y aún no hay una revisión en segunda instancia. Pero finalmente no es vinculante y usted como juez de garantía, juez de control, debe evitar que ingresen pruebas ilícitas.
Bien, doctor García, adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor, con respecto a la buena fe, como ya todos sabemos, en el ámbito de un proceso, la buena fe se presume, ¿no? Todos presumimos que los actos que se estén realizando están enmarcados dentro de la legalidad. Y entendemos también que en este caso concreto, la Fiscalía ha actuado de buena fe cuando solicitó la cooperación, la asistencia judicial internacional y solicitó una serie de documentos. Cuando la Fiscalía recibe esos documentos, la Fiscalía entiendo que sigue actuando bajo el principio de buena fe, de que esos documentos han sido enviados siguiendo los canales y las reglas que establece la jurisdicción brasilera para poder enviar esos documentos al Perú. ¿Cuándo es? Acá lo importante no es si la Fiscalía actuó con buena fe al pedir las pruebas o al recibirlas, porque en este caso hay una situación que ya rompe la buena fe. Hay una situación que hace que esa buena fe desaparezca, porque la mala fe en el proceso, en el ámbito procesal, está vinculada íntimamente al conocimiento. Si yo conozco un acto, una situación o un hecho que me hace dudar de la legalidad de ciertos actos, ahí yo ya empiezo y no lo digo, y sigo actuando como si no existiera o como si yo no conociera ese hecho, ahí estoy actuando de mala fe. En este caso, señor juez, la buena fe podemos decir que se ha mantenido en el Ministerio Público al momento de solicitar la asistencia judicial, al momento de recibirla, probablemente al momento de ordenar las pericias, al momento de hacer las actas de deslacrado, al momento de hacer todos los trámites que pueden haber hecho con esos documentos que recibieron. Pero esa buena fe desaparece en dos momentos. El primer momento es cuando ellos toman conocimiento de que esas pruebas han sido declaradas ilícitas en Brasil y que existe una prohibición judicial de compartirlas. Ahí la buena fe se termina. ¿Y cuál es el otro hecho que confirma definitivamente que la buena fe, que ya no se puede tener buena fe respecto a esos documentos que vinieron de Brasil? Es justamente cuando la Secretaría encargada de la cooperación jurídica en la República Federativa de Brasil envía un oficio a la Fiscalía peruana donde le dice: devuélveme todas esas pruebas. Ahí la buena fe definitivamente ya no existe. Ya no hay lugar aquí para hablar de la buena fe. Yo concuerdo con la representante del Ministerio Público cuando señala que ellos han recibido la información siguiendo todos los canales, todos los trámites. Eso nadie lo discute. Pero el recibirlos con buena fe no genera que la buena fe se mantenga, a pesar de que tenemos información que debe hacernos dudar de la legalidad de esos actos o de la posibilidad de seguir usándolos. Porque aquí el hecho, acá se dan dos situaciones, señor magistrado. Una situación es que yo tomo conocimiento de que esas pruebas han sido declaradas nulas en Brasil. Esa situación ya genera un conocimiento que hace que mi buena fe respecto del uso de esas pruebas esté en duda, que yo tengo que realizar algunos actos que me deben hacer dudar de eso. Pero cuando yo recibo la comunicación de Brasil que me pide que devuelva las pruebas, yo ya no, y si yo sigo utilizándolas y pretendo introducirlas a un proceso, ya lo hago de mala fe, porque yo ya sé que a mí me han ordenado devolver esas pruebas. Y lo que tenemos que entender claro aquí es que este pedido de devolución de las pruebas no es una disposición aislada, una disposición que el Ministerio Público o las autoridades peruanas tengan la posibilidad o la potestad de obedecer, de desobedecer,
de hacer caso, de no hacer caso. No, señor magistrado, porque al haber venido esas pruebas a través del camino de la asistencia judicial internacional, el uso de esas pruebas se rige por las reglas del Tratado de Cooperación Judicial entre el Perú y la República Federativa de Brasil. Y el artículo 4 del referido tratado establece que el Estado requerido, en este caso Brasil, porque a él fue el que se le requirieron la remisión de esas pruebas, establece cuáles son las reglas de uso y las limitaciones en el uso de esos documentos, de esas pruebas, de esos testimonios, de esos documentos, de lo que sea. Entonces, cuando ya me lo piden, ya no hay buena fe. Entonces, ya no se puede hablar de buena fe en este caso, señor magistrado. La buena fe se termina cuando la autoridad del Brasil requiere la devolución de las pruebas. Si yo, a pesar de ese pedido expreso, oficial, del organismo encargado de la cooperación jurídica internacional de devolución, y no le hago caso, y pese a eso, quiero seguir utilizando las pruebas, el utilizar esas pruebas ya no es de buena fe. Es un acto de mala fe procesal. Con respecto, señor magistrado, a la tutela. En este caso, señor magistrado, ha sucedido algo que, bueno, no es lo deseable, pero no es común tampoco en nuestro ordenamiento procesal, ¿no? Y es que por la sobrecarga y por la cantidad de procesos, muchas veces los tiempos o los remedios que pone el Código Procesal para determinadas situaciones no necesariamente culminan su trámite antes de que terminemos una etapa o de pasemos a otra etapa, donde en esa etapa se pueden hacer existen otros remedios para lo que queríamos remediar en la etapa de investigación preparatoria. Concretamente, ¿a qué me refiero? La tutela de derechos es un mecanismo que sí es viable para la exclusión de la prueba. Claro, es un mecanismo que se puede utilizar durante la investigación preparatoria o incluso desde la investigación preliminar en algunos casos. Pero este trámite de la tutela ha demorado alrededor de 2 años y medio, probablemente 3. Y encima hoy, al declararse nulo todo lo actuado, todo ha empezado de cero. Entonces, lo ideal hubiera sido que este incidente quede resuelto antes de que, en el momento procesal adecuado, para que la fiscalía pueda tener claridad sobre qué hacer o qué no hacer con determinados instrumentos de prueba. Sin embargo, ¿y por qué eso es así? Porque después, en el control, en la etapa intermedia, también existe, el juez tiene la facultad de evaluar si admite o no admite una prueba por la forma de su obtención o por la forma o por la legalidad o ilegalidad de la misma. Entonces, señor magistrado, en opinión de esta defensa, en este caso no existe una situación que nos vincule a la decisión de la tutela. ¿Por qué? Porque usted es un juez competente para resolver respecto de la admisión o la inadmisión de dichas pruebas. Usted es el juez competente para evaluar si en este caso esas pruebas, para evaluar la información que viene de Brasil, que la declara ilegal, y sobre todo la información que ordena la devolución de las pruebas, que es justamente un asunto de vital importancia al momento en que usted debe hacer el análisis de si admite o no admite estos documentos. Creemos nosotros que si usted resuelve o se pronuncia sobre este asunto que estamos discutiendo, usted no incurriría en ningún momento en un abocamiento indebido o estaría entorpeciendo lo que se resolviera en la tutela.
porque usted es un juez competente para responder sobre la admisión o la inadmisibilidad de esas pruebas. Es más, creemos que justo este es el momento procesal indicado para pronunciarse si se admiten o no se admiten esos medios probatorios. Lo que en la tutela se buscaba era que no se usen esos medios esos elementos o esos documentos en el ámbito de la investigación, o sea, justamente para no llegar al momento que hemos llegado hoy, que la Fiscalía los ha venido usando y los ha propuesto como medios de prueba para sustentar su pretensión. Entonces, este es el momento en el que usted está en capacidad de asumir, y si usted resuelve que son inadmisibles, obviamente esa situación generará una sustracción de la materia respecto de la tutela. Porque en el caso de usted es un juez competente, o sea, usted no es un juez que no tiene la potestad de pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de un medio de prueba. Es usted justamente el que puede, en esta etapa en la que estamos, procesal que estamos viviendo, tiene toda la facultad para hacerlo. Lo que ha sucedido en el tema de la tutela es que por el paso del tiempo, bueno, lamentablemente este tema no se ha podido resolver y recién hay una resolución de primera instancia. Pero no es necesario esperar lo que se resuelva ahí para que usted actúe, porque usted tiene toda la facultad de hacerlo. Es justamente en esta etapa procesal donde se decide eso. Entonces, en ningún momento había un conflicto, ni un abocamiento indebido o un entorpecimiento respecto de la labor que está realizando que está realizando los magistrados que están abocados al conocimiento de la tutela de derecho. Eso es todo, señor magistrado. Adelante, procuradora. Sí, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Respecto a las preguntas que se formuló en la audiencia del día de ayer, debemos sostener que la Fiscalía ha actuado de buena fe. ¿Y por qué razón, señor juez? Porque la autoridad competente de Brasil, cuando remite la información a través de la asistencia judicial 607-2015, señala claramente de que lo que está compartiendo son informes de la policía. En el documento con el cual remite esta información, indica, tales informes se incluyen con los anexos adjuntos a la acción judicial, los cuales, junto a esta, no son oficialmente confidenciales, a diferencia de los autos que protegen el material procedente de las medidas cautelares de interceptación telefónica y de búsqueda e incautación. Además de no tratarse de piezas confidenciales a efectos del intercambio de información contenida en tales informes con las autoridades extranjeras. Es cierto que la decisión de nulidad pronunciada por la Corte Suprema Federal no comprende información objeto de los informes policiales ni de otros producidos en estos autos, puesto que, estrictamente hablando, no se compone de las pruebas obtenidas propiamente dichas. En esa razón, señor juez, ¿cómo tendría mala fe el Ministerio Público si la misma autoridad que lo requiere está indicando de que estos informes no han sido declarados nulos en Brasil? Por otro lado, señor juez, cuando vino esta información al Perú, inmediatamente el fiscal levantó el acta de recepción y formó la cadena de custodia. Posteriormente, señor juez, solicitó ante su despacho una intervención al derecho de las comunicaciones. Este requerimiento fue concedido por su despacho, señor juez, y se ordenó. Declaró fundado el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones y autorizó judicialmente la medida limitativa de derecho de levantamiento de secretos de las comunicaciones. Es por ello, señor juez, que consideramos de que el Ministerio Público ha actuado de buena fe. Por otro lado, señor juez, la defensa lo que nos dicen es que la autoridad extranjera, 2 años después, ya en el año 2017, es que pide la devolución de estas piezas. Pero pide la devolución con un oficio. En ningún momento se adjunta una sentencia, una resolución, un habeas corpus, una resolución del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo de Brasil. Ante esa situación es que la Fiscalía Peruana le dice precisamente si ha quedado consentido o no. No es como que ellos ahora pretenden señalar de que la Fiscalía, por tal de no devolver, es que le ha hecho esa pregunta. No, lo hizo la pregunta porque no se acompañaba ninguna resolución que respalde ese pedido.
Finalmente, la autoridad peruana, en el ámbito de sus competencias, ha señalado que no corresponde a la devolución porque ya ingresó al proceso. Por otro lado, respecto a su segunda pregunta, señor juez, de que si se debe tener en cuenta o no lo resuelto por la juez del octavo juzgado de investigación preparatoria, señalamos de que sí se debe tomar en cuenta, que claro, no es una posición vinculante, ¿no? Pero sí se debe tener en cuenta porque es una decisión de una magistrada que establece de que estas pruebas fueron ingresadas con un proceso constitucionalmente a proceso, es decir, a través de la asistencia judicial internacional. Por estas circunstancias, señor juez, solicitamos que se declare, que se admita que estas pruebas sean proceso. Gracias. ¿Va a agregar algo nuevo? Doctora Maraví, doctor Paredes. Ya, a ver, vamos con la doctora Maraví para concluir. Brevemente, Gracias. por favor, la idea no es repetir ya lo que se ha dicho, simplemente nuevas ideas. Ya 3 minutos, ¿ya? Sí, Para correcto, cada señor punto. magistrado. Espero que- Puntualmente, de acuerdo a mi alocución en el primer momento, ¿no? Las defensas han señalado que no hemos actuado de buena fe. De manera transversal lo han señalado en ese sentido. Sin embargo, esta fiscalía disiente bajo esos argumentos, señor, porque la obtención de la prueba del Estado peruano al momento de recibirla ha sido legítima. ¿Acaso hemos vulnerado un derecho en ese momento? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la autoridad competente de Brasil lo mandó? ¿Por qué no lo remitió? Si eran ilícitos. Era porque en ese momento, conforme también se advierte en los documentos, no había sido firme. Pero la fiscalía, como bien lo ha señalado la procuradora, no tenía las sentencias propiamente dichas. Y también me reafirmo en mi argumento en señalar que esta fiscalía no está reconociendo en ningún momento, como lo han señalado las defensas, que es una prueba ilícita. Mientras que no se declare lo contrario en el otro incidente que corre en cuerda aparte, para nosotros es una prueba legal y legítima, señor. Ahora bien, finalmente, como lo vengo diciendo desde un inicio, cuando se reanudó las sesiones de esta audiencia de control de acusación, no es el único momento, señor magistrado, para que las defensas puedan invocar la exclusión de prueba. Tenemos que el propio colegiado va a poder hacer su propia valoración y en el supuesto negado que revoque, van a poder invocarlo, señor magistrado. Pero en este estadio procesal, hoy, 26 de septiembre de 2025, ya tenemos un pronunciamiento del otro órgano jurisdiccional, que es el octavo juzgado. Y cuando yo digo vinculante, quiero decir que usted no puede desconocer ese pronunciamiento, señor magistrado. Eso es todo lo que quería agregar. Gracias. Bien, doctor Paredes. Señor, la señora procuradora nos ha dicho que nos ha dicho que las resoluciones, que los documentos enviados por Brasil no son confidenciales y que no son documentos que no hayan sido declarados nulos. Como ese es un problema de una lectura sesgada, leer solo el párrafo y no ver el documento completo, y no solo el documento completo, sino toda la información completa. De lo que ha quedado claro, señor, es que Castillo Arena, todos los 15.000 volúmenes fueron declarados nulos, y demás procedimientos derivados, dice la Corte Suprema. Y en consecuencia de ellos, 15.000 folios fueron destruidos. Entonces, cualquier elemento proveniente de Castillo de Arena, que es lo que ha recibido la Fiscalía vía Cooperación Internacional, es parte a esto, ha sido declarado nulo. No existe un documento del relatorio Castillo de Arena, del atestado Castillo de Arena, de la investigación Castillo de Arena, un solo documento que no sea parte de la nulidad derivada de la obtención ilícita de la prueba. Nos dice también que el oficio de devolución es que no acompañaron sentencias, eso no exige la cooperación internacional. El oficio es el medio adecuado de comunicación y está obligado por el Tratado del Perú a cumplirlo. No necesita que le sustenten, no necesita que le expliquen con una resolución, un acompañado. La única pregunta que hace retórica el señor fiscal del momento, si había quedado
sea firme o era de una decisión definitiva de cosa juzgada, ya lo sabían desde el primer momento que la doctora Karen Kan, cuando le envía en agosto del año 2015, le dice, estas pruebas han sido declaradas nulas y ha sido rechazada por la Corte Suprema las quejas. Entonces, a partir de eso, señor magistrado, no puede existir ninguna buena fe, porque siempre supieron, conocían que estaban trabajando con prueba ilícita, y recibieron prueba ilícita y se niegan hasta ahora a devolver prueba ilícita. Entonces, ese es el sentido, señor, por lo cual usted debe declarar en esta etapa intermedia, que es el momento adecuado para excluir prueba prohibida, de acuerdo al artículo 23 y al Código Procesal Penal, usted debe pronunciarse si esta prueba, que ha sido declarada ilícita en Brasil, que sobre ello no existe ninguna duda, no existe cuestionamiento. La única salida que tiene la Procuraduría y la Fiscalía es decir, la obtuve de prueba correctamente, me la entregaron correctamente, actúe de buena fe. Pero cuando uno habla de buena fe es porque está reconociendo que ha habido una obtención de prueba ilícita. Y la declaración no se hace en Perú. La declaración, la calidad, la naturaleza de la prueba ya se hizo en Brasil. Lo único que queda por ver es que si esta es la misma prueba ilícita declarada en Brasil, que es la que se está pretendiendo introducir. Gracias, señor. Muchas gracias, doctor González. El doctor García quiere. Doctor García, me he equivocado. Doctor García, disculpe. Sí, no, doctor, solamente recalcar que la Fiscalía y la Procuraduría solo se centran en el momento en que requieren la asistencia judicial internacional. Y la discusión no está en el momento, solamente en el momento en que la requieren, porque nadie discute que eso ha venido por los canales oficiales. Si en Brasil hubieron discrepancias, los fiscales se equivocaron, no se equivocaron, los fiscales no hicieron caso a los jueces, esa es una discusión que se ha resuelto ya en Brasil. Porque cuando Brasil ordena la devolución de las pruebas, solicita la devolución de las pruebas, es que ya ellos ya solucionaron, ellos ya aclararon o esclarecieron los motivos por los cuales se enviaron, a pesar de que existía una resolución judicial que declaraba que era prueba ilícita. Esa discusión ya se resuelve cuando la Secretaría de Brasil comunica a la Fiscalía encargada de la Cooperación Jurídica Internacional que le devuelva las pruebas. Y ese es el momento que marca el final de la buena fe, definitivamente. Hay otras situaciones, sí, probablemente si los fiscales que atendieron el caso en ese momento se hubieran puesto a leer las resoluciones y todo, probablemente las resoluciones venían de Brasil, probablemente podríamos hablar de distintos momentos en que la buena fe podría desaparecer en este caso. Pero si hay un momento en que definitivamente la buena fe desaparece, es cuando Brasil requiere la devolución de todo lo enviado y explica expresamente por qué. Porque era una prueba prohibida y existía la prohibición de compartirla con el Perú. Si uno sigue sosteniendo que puede seguir usando esa prueba, ya lo hace de mala fe. La Fiscalía y la Procuraduría, como digo, ya para terminar la idea, se centran solamente en la forma en que la recibieron, pero no mencionan nada de qué tienen que hacer cuando se las piden de regreso. Esa es una situación que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han explicado en este caso. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Bien, hemos terminado ya. ¿Va a decir algo más, procuradora, para terminar? Sí, señor juez, por alusión, ¿no? Respecto a lo señalado por la defensa de Camargo Correa, que ha indicado que yo digo que no todo fue declarado nula, no, lo que he señalado y he leído, señor juez, es la traducción certificada del oficio remitido por la fiscal Kan, que era la autoridad
remitente de la información. Es ella quien dice, estos documentos que te estoy compartiendo no fueron declarados. Y esto se encuentra, señor juez, en la traducción certificada número 179-2015, la página 18. Así lo he señalado. Por otro lado, señor juez, la defensa también me indica de que ha reconocido que en el oficio que remitieron las autoridades brasileñas no se adjuntaron las sentencias. Por eso era válida la pregunta de la autoridad fiscal, que ha quedado consentida, lo que se está señalando o no. Y finalmente, señor juez, en el ámbito de la competencia del Estado peruano, la Fiscalía señaló que no correspondía de la devolución de dichas pruebas, porque ya habían sido incorporados al proceso. Las defensas lo que sostienen es, Brasil lo declaró ilícito y por lo tanto Perú debe así establecerlo. La Suprema ha establecido, señor juez, de que en una tutela no se debería ver el carácter ejecutivo de una sentencia, solamente el carácter probatorio. Y lo que prueba esa sentencia, que las defensas han adjuntado, porque no obra en el cuadro de asistencia judicial, lo que prueba es que en Brasil se siguió un proceso de habeas corpus contra otras personas que no están incluidas en este proceso. Y es un proceso general, no se indica cuáles pruebas fueron declaradas ilícitas, cuáles pruebas se determinó su destrucción. No se indica, señor juez. Por esa consideración nosotros sostenemos que se admiten los medios de prueba del Ministerio Público porque son conducentes, son pertinentes y son útiles. Gracias. Doctores, falta ahora discutir el otro bloque, pero habíamos dicho que vamos a trabajar hoy día hasta las 5 nada más, ¿ya? El otro bloque, porque ese es el primer bloque, el otro bloque que vamos a trabajar para la siguiente sesión, y voy preguntando ya a las partes, si prácticamente van a reiterar los mismos argumentos, ¿ya? Porque el otro bloque es sobre lavado, ¿no? El bloque de la 244 a la 252, de la 1 a la 262, excepto la 241 y 262 que ya se resolvió, y del bloque de la 1 a la 307, excepto algunas que han sido desistidas, rechazadas y admitidas, ¿no? ¿Ya? Esto vamos a trabajar en la siguiente sesión, ¿ya? Y voy a pronunciarme sobre todo, porque eso lo quiero ver progresivamente, ¿ya? Bien, para la siguiente sesión, por favor, me tienes la fecha especialista, lunes, ¿cómo estoy? O martes, 1 hora vamos a trabajar, ¿ya? Doctor, eso ya tiene 3 audiencias, pero A ver, lunes, ¿qué tengo, por favor? el lunes tiene 4 audiencias, doctor. Control de acusación de 9 a 11, de ahí de 11 a 1 debatir el pedido de endurecimiento, y de 2 a 4 de control de acusación, y a las 5 control de acusación también, doctor. El martes, 1 hora, a ver, 1 hora. El martes tiene en la tarde una audiencia, control de acusación. ¿De qué caso? En la de mañana, ¿qué tengo? En la mañana tiene 2 audiencias, doctor, de 9 a 11, levantamiento de medida cautelar, y de 11 a 1 audiencia de tutela de derecho, doctor. Y de Martes. 2, ese es el martes. Y en la tarde, de 2 a 4, de 2 a 5 está programada una audiencia de control de acusación, doctor. Podría ser hasta las 4. ¿De qué caso, ¿De qué caso es el control de acusación? A ver, 178, 2023, incidente 6. A ver, un momento, doctor. Bien. Es respecto a asesinato, doctor. Asesinato Carlos Humberto Martel Garibay, de unos 5 procesados, doctor. De asesinato, doctor. Antonio Hurtado Gerí, Miguel Ángel Vaca Puma. Bien, el miércoles, ¿cómo estoy? Miércoles. El miércoles tiene 2 audiencias, uno en la mañana de 9 a 1, control de acusación, del mismo expediente anterior de asesinato, y de 2 a 5, control de requerimiento mixto. Continúa con los ofrecimientos. Expediente de 2:30 a 5 está programado, doctor.
Un favor, el martes de 4 a 5, doctores, por favor, 1 hora más trabajamos. ¿Ya? ¿Martes qué día es, por favor, especialista? Martes 30, doctor. 30, ¿ya? 30 de septiembre del 2025, solamente 1 hora, de 4 a 5. De acuerdo, doctor. Cerramos la audiencia. Buenas tardes con todos. Conforme. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿solamente vamos a trabajar el martes o alguna otra fecha la otra semana para Después lo hablar? anuncio, doctor, después lo anuncio, porque estoy con la agenda recargada, ¿ya? Ok, gracias. Ok, Buenas tardes. ya, doctor. El martes entonces, 4 o 5. Gracias. Gracias.